Bien, continuamos en la revista 110 y le decía que queremos la opinión de Andrés Terrero, que se ha desempeñado mucho tiempo en el área de todo lo que tiene que ver con la inversión, con los fondos de inversión, con el fideicomiso, inclusive conoce bien la ley, para cuestionar. ¿Qué tú opinas sobre lo que ha diseñado el proyecto, el gobierno con respecto a este proyecto que es Catalina? Y que tenemos una semana con una reacción rarísima. Yo, por ejemplo, digo, podemos cuestionar el contrato 20 veces del fideicomiso y los errores que tenga y todo eso. Pero una cosa que era dañina, aquí nadie ha puesto en tela de juicio el tema de los fideicomisos de las carreteras. Nadie ha cuestionado el de la policía. Pedernales. Nadie ha hablado el de Pedernales. Nadie ha cuestionado alianza pública-privada. Entonces, el proyecto donde a nadie le debió importar que el gobierno lo vendiera, lo empeñara, saliéramos de él mientras cobráramos nuestro dinero, ahora sucede y que lo más sencillo era o venderlo o capitalizarlo o vender la mitad o hacer cualquier cosa o coger prestado y ya y se acabó el problema. Vamos a coger $1.000 millones prestados y nos damos 100% con Catalina. Ahora se crea una figura más transparente que todo eso, con más control que todo eso, pero que permite muchas cosas, porque el fideicomiso permite endeudarse, vender participación y todo eso. Y entonces lo sataniza medio país. Con que si se pierde el patrimonio, que no se pierde. Nadie ha leído el contrato. ¿Qué tú opinas? Mira, lo primero es que el gobierno en el 2011, el gobierno de turno, era Leonel Fernández, decidió crear una ley que se llama Ley del Mercado de Valores y del Fideicomiso. Del mercado hipotecario, perdón. Ley del mercado hipotecario y del fideicomiso. La figura del fideicomiso estaba un poquito relegada y lo que estábamos haciendo era, bueno, pues construyendo vivienda apegado en la ley, con incentivos especiales que tenía y las inversiones que tenían que hacerse desde el punto de vista de muchísimas entidades, incluyendo las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Todo el mundo había criticado, como tú dices, el proyecto de Punta Catalina. Pero lo habían criticado, Michelle, con algunas razones. Primero, porque no hubo una verdadera transparencia al inicio de la construcción, ni siquiera al final de ella. Todavía hoy, el costo de la construcción de la obra no está claro. Y no está claro, aunque tengan un parámetro de que costó 2.000 y tantos millones de dólares, porque este gobierno hizo unos grandes esfuerzos para contratar firmas internacionales o locales con representación internacional para auditar Punta Catalina. Y se hicieron, creo que son 3 o 4 licitaciones públicas, sobre las cuales prácticamente todas resultaron ser desiertas. Desiertas con una gran pena, porque las firmas de contadores públicos independientes, que era lo que tenían que hacer esa labor de escrutar los costos, los gastos de intereses que deben ser capitalizados, cuáles sí o cuáles no, desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera y de las normas internacionales de auditoría, no le interesó participar. Y dice, bueno, pero ¿por qué no le interesó participar y por qué se declararon desiertas? Porque lamentablemente los contadores, los auditores independientes, tienen un miedo al riesgo reputacional con el tema político. Entonces nosotros nos perdimos la oportunidad de que una firma de reconocido prestigio, o la que fuere, dictaminara sobre el costo realmente de la construcción, cuánto costaba Punta Catalina. El ministro de Energía y Minas ha dicho que felizmente, dice el ministro, yo no tengo los detalles, ya una firma ganó el concurso, finalmente. No lo conocemos. Sin embargo, hay un precio de referencia que era el que estaba todo el mundo cuestionaba. Y aquí tenemos una crisis de confianza en la República Dominicana. Una crisis de confianza en todos los momentos. Cuando estaba Danilo Medina, lo que se quería era que esa planta no servía, que era eso, a quién se le ocurrió eso,
que costó mucho dinero porque los financiamientos no aparecieron por el tema de Odebrecht y muchísimas cosas más. Bueno, por la lógica lo que No, era. que se compró más cara. Claro, no, él se comparó y que había unos chinos que lo iban a hacer mejor. Todos esos chismes grandes estaban aquí rodando por todos los lados. El mismo PRM se había encargado en su momento de criticar la obra acremente. Bueno, pero era su rol en ese momento. Bueno, eso es subjetivo, Michelle. Es subjetivo porque la verdadera, la real política no es esa. No es así. Y no hablo del PRM, hablo de todo, porque cuando el PLD está en oposición también hace lo mismo. Pero lo que esperábamos todo era, bueno, sí, esto es como se dijo, lo que había que hacer era preparar la maleta y vender eso. Sacar los cuartos, como tú decías, aquí están unos... Y ahora más que parece que se ha reconocido el valor. No, espérate, que ahora es que vale más. Ahora es que vale. Entonces ahora también hay un interés del sector privado de que sí le interesa. O sea, hay un interés marcado en que esta planta que produce tanta energía y que vende energía, que produce, qué sé yo, cuántos miles de millones de dólares en el año, es un buen negocio. Entonces mira qué pasa. El presidente dice, bueno, pero espérate un momentito, espérense un momento, vamos a ver esto bien claro, señores. Mira aquí los números. Jaime Ariztí, que fue el administrador general de la planta, con todos sus documentos en carpeta siempre y con una defensa clara y razonable sobre lo que se hizo ahí, estaba preparado para defenderse siempre. Y lo hizo, lo está haciendo. Ahora se entiende que real efectivamente hay que proteger la planta. Y lo que ha hecho el gobierno ahora, y es la pregunta tuya significativamente, Michelle, es usar la figura del fideicomiso. Que debo decirle para todos los que están inquietos, es la mejor figura que pudo haberse utilizado. Primero, ¿por qué? Porque Punta Catalina era una obra sin licencia. O sea, sin... ¿Cuál es el mejor proyecto que se apruebe en el Congreso? ¿Cómo el mejor? ¿Cuál es el mejor proyecto que se puede aprobar de una ley en el Congreso? El posible. Sí, claro. Siempre es así, siempre es así. Siempre es así. Pero, en este caso, si tú te ves, va a lo que ha pasado. Vamos a hablar un poquito antes. O sea, la figura del fideicomiso lo que genera es confianza desde el inicio. Viene de la palabra del trust en Estados Unidos. Confianza. Es cuando usted coge un patrimonio personal o institucional, lo pone en esa figura garantiza que lo que se va a hacer ahí va a ser adecuado, razonable, que los beneficios van a estar ahí y van a llegar a donde tienen que llegar. Pero va a evitar, en el caso en particular de los fideicomisos públicos, va a evitar que la política permee esa área, que la política a nivel general se inmiscuya en ese proceso. Y esto es mucho más significativamente importante en una obra como esta, porque ahí puede desperdiciarse mucho dinero con la política partidaria y los compañeritos de la base pidiendo trabajo y pidiendo concesiones y pidiendo trabajo, pidiendo participar en concursos. Todo eso se mitiga en un fideicomiso público. O sea, no es posible que se diga que una entidad que desde el punto de vista de origen era dueña de la sede, o sea, la CDE era la dueña, la madre, hay una inversión y hay unos terrenos que fueron adquiridos al grupo Vicini. Y que ya al final se pagaron. No se pagaron. Sí, pero en el 2020. Sí, pero se pagaron. Sí, se pagaron. Se hizo. Y yo inclusive criticamos. Yo que por cierto, de eso no se ha hablado. La familia Vicini vuelve y le calla la boca a todo el mundo. Sí. Porque tanto se criticó que se querían quedar con la obra. Sí, porque que el terreno era arrendado para ellos quedarse con ellos. Bueno. Y mira, te voy a decir una cosa. Cuando uno se pone a ver un terreno que todo el mundo sabe que cuesta 20 o 30 millones de dólares. Uh-huh. Oye bien, porque son millones de metros cuadrados. Sí. Y lo pusieron en 6.9. ¿Sabes para qué es eso? No digan. Sí. No, claro. Y eso, óyeme, lo primero que criticamos fue, Michelle, que el gobierno haya decidido hacerlo en un terreno arrendado. Primero se criticó eso, yo fui parte de eso. Sí, bueno, pero ¿por qué tú vas a construir una obra de esta magnitud
en un terreno alquilado. O sea, Yo no construiría mi casa en un solar alquilado. no, pero para nada, para nada. Sin embargo, la gran ventaja fue que los Vicini, desprendidos, lógicamente tienen muchísimos recursos, se pueden desprender de cosas. O sea, que no diríamos que esto es extraordinario, sino que ellos pueden, bueno, ok, nos desprendemos. Algo, lógicamente, por lo menos el agradecimiento eterno hay que tener a los Vicini. Porque, lógicamente, el costo sobre lo cual ellos vendieron esos terrenos, como dice Michel, fue muy por debajo de lo que No, realmente y el mercado otra cosa, decía. Terrero, y aunque sea el costo que es, y desprenderse, porque el contrato estaba firmado. No, y eso es nosotros, o sea, es mío, O sea, tú sabes lo que ocurre si un día Catalina fracasa. no, es de Vicini, Toda esa infraestructura se queda arriba de qué? de los dueños. De los dueños de la Sí, tierra. Claro. Tú no has visto de que las mejoras son del dueño. La mejor en propiedad arrendada, aunque tú la tienes contabilizada en tu activo, al final de cuentas, cuando tú te vas de ahí, ya no son tuyas. Entonces, Catalina, que era de CDE, se le va a entregar de una entidad pública que va a desaparecer porque hay un proceso de desintegrar la CDE. Había que buscar la forma jurídica para documentar bien Punta Catalina y había una idea de crear una compañía por acciones, pero la compañía por acciones tiene mayor riesgo todavía. Que parece Como- que Catalina era ya una compañía. No lo fue nunca. ¿No lo fue? No. La idea estaba, tenía Escuder, el muñeco completo, pero nunca llegó a hacerse. Todavía sigue siendo un bien de la CDE, entidad que está camino a desaparecer. Por lo tanto, había que resolver un instrumento jurídico para poder justificar qué hacer con Catalina. Se pasan de un fideicomiso público a una entidad pública. La fiduciaria Banreservas es una entidad pública. No, El y aunque Banco de fuera Reservas- otra- y aunque sea otra fiduciaria, Terrero, yo por ejemplo eso me deja una duda. Sí, pero sí. El hecho de que sea una figura como fideicomiso, porque es que hay mucha gente que, por ejemplo, no te dice a ti, ¿por qué el gobierno dominicano tiene que hacer algo con Catalina? Eso es lo primero que la gente no entiende. Sí. Porque necesita los 1.200 millones que van a producir Es que yo- o la venta o el financiamiento que va a generar esta operación, o la venta de la planta, o la venta de la mitad de las acciones, o un fondo de inversión que la gente deposite al fideicomiso, le va a generar un dinero que el gobierno no lo va a tener que pagar, sino lo va a entrar directo porque lo había hecho con fondos propios, no estaba endeudada. Tomando esa como premisa de que lo que procura el gobierno, porque es que hay que hacer algo, Sí. porque necesitan los 1.200 millones, entonces decide hacer, pudiendo vender, Sí. hacer una compañía por acciones simple, separada, como Ejejaina, Sí. como cualquiera de las que cotizan en el Fonper. Y puede ser 100% del Estado. Bien, lo que hace es un fideicomiso público. Correcto. No hace un fideicomiso privado. Que es transparente. No hace un fideicomiso privado, pero tampoco hace un fideicomiso porque la gente cree que todos los fideicomisos son iguales. No son Hay iguales. fideicomisos ¿cómo se llama? Sucesorales. Sí. Hay fideicomisos de públicos. Patrimonial. Cada tipo de eso es un contrato diferente. Así es. Es un modelo diferente que se basa ahí. Entonces, te van a eso. El fideicomiso es público. ¿Quiénes son las partes? Fideicomiso es la figura, es la fiduciaria, que es quien gestiona ese fideicomiso, y el fideicomitente, Sí. Que es el Estado. que es el Estado, Sí. es pública, es el Estado, Ajá. es como el accionista de la compañía. 100% público. ¿Qué hace la fiduciaria? Gestiona lo que dice ese contrato y se compromete a que del tiempo de esa fiducia Tiene se va a que, ejecutar tiene que lo hacer dice ahí. eso que dice ahí. ¿Y dónde van los beneficios? Al dueño de la fiducia. Todo lo otro está más bien usted comienza de ahí en adelante y usted dice, pero esto no es tampoco, eso es lo más, como tú dices, Sí. lo más transparente que se pudo haber hecho, con que tenemos que ver alguna Ahora, cosa del en el contrato. contrato, ahora sí. Porque, por Mira, ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el grupo de los que manejan La comisión técnica. la comisión técnica, que no es el administrador ni es la fiduciaria, la comisión técnica. ¿por qué tenía que tener los nombres puestos? No. Eso no puede, es un error. Eso porque tenía que ser un director técnico, una empresa, Sin nombre. y que Sin lo nombre. nombrara El ejecutivo. o la fiduciaria o el ejecutivo o el dueño del No. fideicomiso. Fue más transparente hacerlo, Michel, aunque tenga un elemento que compone como sector privado y quizás es una de las figuras que la gente puede cuestionar, pero debió ser
un decreto del Poder Ejecutivo. Lo que está en discusión es por qué el decreto fue primero que crear la figura del fideicomiso. Bueno, ¿por qué ponerle los nombres? No. El Congreso no podía llegar los nombres. Llegaron. Y llegaron los nombres y lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Con los nombres. Y lo aprobaron los diputados del PLD y del PRM. Ley, porque no es una ley de fideicomiso de Catalina. La 189-11. No, de Catalina, la que aprueba el fideicomiso. Ah, no, claro. ¿Verdad? Es una ley. Sí, claro. Pero todo esto, señores, ahora lo que tienen que hacer es ajustar las cosas. Los errores que se cometieron en la Cámara de Diputados no se pueden repetir en el Senado de la República. La fuerza del pueblo, y creo que el PLD, habían dicho que se llevara a vista pública en el Senado. Yo creo que no es malo. Yo sé que la figura puede retrasar, va a retrasar el proceso. Pero quizás en ánimo de la transparencia, el presidente de la República está en Madrid y debe venir el fin de semana, porque Fitur termina ya ahora el fin de semana, después del Día de la Altagracia. Pero él seguro está pensando y evaluando. E inclusive dijo ayer, ¿por qué la crítica? Lo dijo con mucha sensatez. Mire, la crítica la están haciendo sin sentido. ¿Y por qué? Luis Abinader, ayer dijimos, Terrero, puede llegar mañana o pasado de Fitur, sentarse, dar 2 tablazos y decir, ahora la voy a vender. Y se acabó el problema y quiero mi cuarto, porque el gobierno es lo que te dice el dinero. No, el presidente puede hacer lo que sea y lo hace, también van a criticar. ¿Tú viste el presupuesto 2022? Sí, señor. ¿Tú viste cuánto hay en la partida de ingresos por lo que se llama la venta de capital, de activos? Sí, no recuerdo. Búscalo para que tú veas que es igualito a 1.200, al 40 y pico % de sí, esa compañía. Pero acuérdate que el año pasado, Domingo, hubo un error con eso, con el tema de la participación de qué íbamos a vender y no sabíamos los detalles. Porque no pudieron terminar la figura. Exactamente. Porque no lo pudieron montar. Pero ahora el objetivo no es vender. No. El objetivo ahora no es vender Catalina, porque Catalina ahora es más saludable. Inclusive, el futuro lo que va a decir es que Catalina va a costar mucho más. Va a costar mucho más en divisas. Y la producción de energía, señores, en un momento en que nosotros tenemos tanto problema con el petróleo subiendo a todo galope y también la tasa del dólar. Después nosotros tuvimos una apreciación del peso, lo que es lo mismo que una depreciación del dólar. Ahora el dólar va de nuevo subiendo paso a paso. Porque la política que estableció el Banco Central para recoger los pesos del mercado no tiene un efecto inmediato, es un efecto a mediano plazo. Lo que hay que ver es hasta qué punto ajustamos una cosa con la otra para evitar de que el disparo de la divisa sea importante. Pero volviendo a Catalina, entiendo que el gobierno ha hecho lo correcto, la figura que asegura el patrimonio público es la correcta, el fideicomiso, los componentes técnicos, aunque son funcionarios privados, no es el sector privado. El sector privado no tiene nada que ver. Y la fiduciaria Banreservas, con su equipo, con su estructura, con su consejo, con sus comisiones técnicas, estará vigilante, que está Andrés Van der Hoorn a la cabeza, constantemente sobre ese y todos los fideicomisos públicos más los privados que administran la fiduciaria de reserva. No hay posibilidad de errores. Pueden haber cosas que la gente pueda no entender, pero posibilidades de errores no lo hay. Ahora, lo que hay que ajustar bien el contrato en el Congreso para que las cosas que no deben estar y las posibilidades abiertas, como dijo Juan Jiménez, el que era el ministro de Economía y Desarrollo de la República Dominicana del gobierno pasado, de que no quede una posibilidad abierta de que en un momento el sector privado pudiese tener una participación. Celso Marrancini no representa el sector privado en este momento, no lo garantiza. No, él es un empresario, lógicamente, con solvencia moral, que ha sido exitoso, pero también ha tenido funciones públicas y lo ha hecho adecuadamente. Pienso que hay que darle también el derecho, la oportunidad, para que ese comité técnico haga las labores que tiene que hacer y que le dé a la República Dominicana unos resultados adecuados que garantice primero la estabilidad económica, el mantenimiento físico, los resultados adecuados para tener unos resultados en la fiduciaria Banreservas, que es el propio Estado Dominicano, que sean más que razonables. Pausamos.